Venezuela. Ayer fueron los cierres de campaña, el contraste muy claro entre un cierre de campaña con muy poquita gente de Maduro, lo que se viene viendo desde hace ya varios meses, la multitud que reunió en Caracas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, la expectativa porque no haya irregularidades que impidan que el proceso se desarrolle. Obviamente estamos verdaderamente ante elecciones sin precedentes, donde ha habido aparte algunos cosas raras al interior del régimen en las últimas horas, porque apareció el hijo de Nicolás Maduro diciendo, bueno, si perdemos vamos a aceptar la derrota, dijo el hijo de Nicolás Maduro. Después habló Diosdado Cabello, sugiriendo que los que dicen que si perdemos vamos a aceptar la derrota son unos traidores, en lo que parecía un mensaje del hijo de Nicolás Maduro. El jefe del ejército, ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, diciendo, bueno, el que pierde se tiene que ir a la casa. Y es cierto. Que es cierto. A mí me decían ayer, cárcel, qué sé yo. Ayer en gente en Venezuela, que conoce mucho de la política venezolana, me decía, ojo que el ejército, cuando en 2015 hubo elecciones legislativas, el chavismo perdió esas elecciones, Maduro a la presidencia, y hubo un intento de desconocerla, el ejército salió rápidamente a decir, se reconoce el resultado, como marcando que puede ser un antecedente que quizás habría que ver qué hace el ejército si verdaderamente hay un intento por parte del régimen de desconocer lo que suceda con las urnas. El señor Jesús Abreu es periodista, está allí en Caracas. Jesús Antonio Laje en Buenos Aires, gracias por atendernos allí. Hola Antonio y hola a los demás invitados que están allí. Un gusto por aquí a la orden. Primero, contame cómo se trabaja allí, porque ayer, no sé si nos llegó ayer, un periodista de Radio Rivadavia aquí en la Argentina fue deportado básicamente por intentar cubrir las elecciones. ¿Cómo te moves vos allí? Bueno, la verdad es que el contexto político y electoral en Venezuela es bastante restrictivo. Los medios de comunicación independientes que estamos aquí, digamos, en el terreno en donde ocurren los hechos, no voy a decir que estamos acostumbrados a lo que ha sido toda la práctica del oficialismo en los últimos años con respecto a los medios de comunicación, pero de alguna u otra forma tratamos de movernos con la búsqueda de la información, con las fuentes incluso del oficialismo. Puedo decir que Sí. Jesús. de parte nuestra... Sí. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando bien. Ok. Perdóname. Sí, dale. Ajá. De parte nuestra hemos intentado incluso conversar y entrevistar al candidato del oficialismo y gobernante Nicolás Maduro. Eso no ha sido posible. Yo mismo fui al Palacio de Miraflores a entregar la solicitud de entrevista y allí ni siquiera fue aceptada, ¿no?, esa solicitud. Entonces, eso da cuenta de cómo es el contexto político, electoral en este momento, sobre todo con los medios de comunicación, en donde hay una crítica feroz de parte del oficialismo. Lo vimos ahora recientemente con el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es la institución, el ente que organiza la elección y todo el proceso electoral aquí en Venezuela, en donde hablaba de una campaña de los medios de comunicación independiente, algo insólito porque la verdad nosotros solicitamos entrevistas y queremos conversar justamente con los voceros y los representantes de las instituciones públicas, porque además es su deber. Pero eso es muy complicado. Sí. ¿Qué crees que va a pasar el domingo en la elección? Y de acuerdo a eso, ¿qué crees que va a pasar después de la elección? Lo que uno siente y ve y escucha aquí en las calles en Caracas, ayer lo vimos en el cierre de campaña en una zona del este de Caracas, es mucha expectativa con respecto al domingo. Esa expectativa está conectada con una esperanza inmensa de un cambio político como nunca antes se había vivido en los últimos 15 años. Y lo que se espera es una gran participación el próximo domingo. Eso te lo dice la gente en las calles. Hay un entusiasmo, la verdad, que es impresionante, ¿no? Pues uno, por más que lo vea con el día a día, no deja de sorprender que en un contexto tan restrictivo como el que estamos viviendo, la esperanza se mantenga y el entusiasmo siga creciendo. Ciertamente hay tensión,
pero lo que se espera es que haya una masiva participación, Bien. una masiva votación el domingo, y a partir de allí ver qué es lo que va a suceder con respecto al oficialismo, ¿no? ¿Y Jesús? Esa es la incertidumbre que hay, ¿no? Esa es la única incertidumbre que hay, porque por lo demás, la verdad es que todo está muy claro. Y ahí, ¿qué papel ves de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Porque en definitiva Maduro puede hacer una cosa, pero va a ver qué pasa con el respaldo, si tiene o no de los militares. Bueno, la Fuerza Armada lo vimos esta semana en la vocería del ministro Padrino López, en un acto. Primero comentaba que quien perdiera las elecciones se tenía que ir a descansar, lo decía el ministro Padrino, y quien ganara, bueno, se montara en su plan de gobierno. Es un mensaje que no pasa desapercibido. Después, bueno, apareció nuevamente con ese discurso y esa narrativa muy vinculada con el oficialismo, pero la verdad es que a la Fuerza Armada se le puede plantear un dilema el domingo con respecto a qué hacer con respecto a cómo sea la participación y si el oficialismo llegara a desconocer el resultado. Ya ellos han dicho que reconocerán. La oposición también, por su parte, ayer en una rueda de prensa, tanto María Corina Machado como Edmundo González están seguros de lo que mostrarán las actas, que al final será la última, la información real y los datos verificables, no auditables. Sí. La verdad es que a la Fuerza Armada lo que uno percibe es que se le puede presentar ese dilema con respecto a, bueno, qué es lo que van a hacer, ¿no? Ahora, Jesús, ¿y ese dilema en la gente cómo está operando? Porque el miedo es el elemento central en el discurso de Maduro. El tema de esta participación o no de las Fuerzas Armadas también puede estar entrando, un poco, Darío lo decía también, dentro de un esquema de generar miedo. ¿No hay temor a que la gente a último momento, el miedo prime en algunos? No, los cambios siempre que, son complicados y hay gente que a último momento arruga con los cambios. Claro, no, pero fíjate que ese factor que comentas, el miedo, es importante porque básicamente lo que la gente aquí te dice en las calles es que justamente ya se perdió el miedo. El miedo a la participación, el miedo a la expresión. No el miedo. El problema es el miedo a que el resultado no sea el verdadero porque hagan fraude. Claro, pero hay una convicción tan fuerte con respecto a lo que vaya a ser la participación y la diferencia en los números que no hay fraude posible. Que eso, exactamente, exactamente, y lo dicen los propios voceros. Mira, la verdad es que con un volumen y con un margen tan amplio de ventaja, es bastante complicado que se pueda plantear algún tipo de fraude. Sí. Básicamente ya se han hecho, el oficialismo ha mostrado todo el ventajismo electoral que tiene, primero con la inhabilitación de María Corina, empezando por ahí, esa inhabilitación. Sí. Después, bueno, impidieron lo que fue la inscripción de su representante y del sustituta, que era la académica Corina Llori. Al final se llegó a la candidatura de Edmundo González, y bueno, ya incluso se esperaba algún tipo de medida hasta hace una semana, pero bueno, ya al día de hoy eso luce bastante improbable. Igual, recordemos que amenazó a Maduro con un baño de sangre, ¿no? Fue brutal las declaraciones de Maduro. Sí, esas fueron unas declaraciones que dieron mucho de qué hablar, sobre todo con presidentes y mandatarios de la región, que además son afines ideológicamente al oficialismo, ¿no? Claro. Allí mencionar justamente lo que dijo el presidente brasileño, que bueno, dijo que se asustó justamente por esas declaraciones, pero básicamente en lo interno, aquí en Venezuela, la gente no cree en ese discurso, no se atemoriza, y la verdad es que la expectativa y la esperanza y el entusiasmo es bastante fuerte para el domingo. Ahora, Jesús, es algo que contrasta con ese discurso del oficialismo. Claro, porque la verdad es que el contraste también es muy claro entre ese discurso que hizo Maduro y el discurso anoche desde el Palacio de Miraflores,
donde apela a la benevolencia, llega a decir, de aquellos que nos adversaron, dice, es decir, que aquellos que estuvieron en contra. Hay una muestra ahí de debilidad pareciera, ¿no?, por parte del propio discurso de Maduro en las últimas horas. Lo que se ha visto justamente con esa narrativa, y es lo que destacan los especialistas, sobre todo quienes están al frente de las principales encuestadoras, las más respetables y las más tradicionales y las confiables aquí en Venezuela, es que ese cambio en la narrativa y el discurso tiene que ver también con la búsqueda de enganchar con la base blanda del oficialismo, del chavismo. Eso es lo que también estuvo buscando a lo largo de los últimos meses Nicolás Maduro y el gobierno, pero la verdad es que es una tarea bastante complicada. Sí. Y ahora lo que están apostando es justamente no solamente a la base blanda del chavismo, sino a ese electorado que aún está indeciso. Entonces plantean justamente estas situaciones de violencia o de peligro, justamente para exacerbar lo que sería el miedo. Sí. Están buscando justamente eso. ¿Cómo son los plazos y los tiempos allí? Es decir, el domingo son las elecciones. Vamos a suponer, como todo indica, que va a ganar, pero cómodamente, la oposición. ¿Cómo son los plazos? ¿Cuándo se va Maduro? Bueno, si bien es una cosa compleja, porque ayer lo contaba el candidato Edmundo González, y también se lo preguntaban allí en la rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que hubo en la sede del partido o el comando de campaña de la oposición mayoritaria. Preguntaban justamente sobre ese proceso de transición, y María Corina Machado decía que iba a ser un complejo difícil y complejo, además, porque el oficialismo aquí en Venezuela, las elecciones tradicionalmente se celebran en diciembre, precisamente porque la toma de posesión es en enero. El oficialismo cambió, modificó eso y adelantó las elecciones. Y adelantó las elecciones para julio, ¿no? Entonces, ahí habrá un margen que muchos consideran que será justamente un margen de negociación para ver qué es lo que va a suceder con respecto a un gobierno que estaría de salida y otro estaría de entrada. Ahí hay un antecedente, y como comentario, Guatemala. Guatemala hubo elecciones. Gana Bernardo Arévalo, un régimen que estaba yendo hacia el autoritarismo total. Había prohibido a todos los opositores y se mete uno que es Bernardo Arévalo. Gana ampliamente. Ahora, hasta que no asumió, fueron 6 meses de incertidumbre total sobre si lo iban a dejar asumir o no. Por eso te digo, yo más que negociación, el adelantamiento de la elección es previendo que tenés 6 meses para destruir todo. Claro. O para eventualmente lograr que baje la guardia la oposición y no dejarla asumir. O sea, destruir todo lado de la oposición, sí. ¿Ustedes creen que pueden ser 6 meses de caos? Jesús, digo, porque uno de los problemas más grandes de la dictadura no es cómo empiezan, sino cómo terminan. Y encontrarle una salida. ¿Qué salida le ven a Maduro? ¿Qué va a hacer Maduro en estos 6 meses? Que puede hacer locuras. Bueno, ayer justamente lo comentaba el candidato Edmundo González, decía que habrá será un panorama bastante complejo para lo que sería eventualmente una nueva administración, porque hay que recordar que el oficialismo tiene el control de la Asamblea Nacional, tiene el control de la justicia, de todo, las demás instituciones, de las demás instituciones, los demás poderes, digamos, y la verdad que las esperanzas están justamente centradas en cómo va a ser ese proceso de votación y cuál va a ser la foto que va a dejar, cuál es la imagen que va a dejar justamente, no solamente para el país en general, sino también para Maduro en su núcleo, en el seno del oficialismo, porque también desde cómo se den esos números, cuáles sean los números finales, que al final se constaten y se auditen, porque eso es un deber que tiene que cumplir el Consejo Nacional Electoral. Los resultados aquí se tienen que publicar por mes y por centro. Entonces allí no hay ningún tipo de margen para algún tipo de modificación o cambio de los resultados. Eso, a partir de allí, justamente, es lo que le va a dar un piso, un sustento a la oposición mayoritaria, bueno, para comenzar un proceso de negociación y de transición política.
La última pregunta, Jesús, ¿a qué hora empiezan las elecciones y a qué hora cierra? Es decir, ¿cuándo se puede conocer algún resultado? Aquí las elecciones van a comenzar, se tiene previsto. Lo perdimos, ¿no? Sí. Sí, se estaba yendo la señal. Bueno, Jesús... sí. Va a ser todo un tema ese, Antonio, Ujú. el momento en el que se conozcan los resultados. Porque ha habido en muchos lugares, no solo en dictaduras, siempre mucho tema cuando el resultado no es el que quiere Sí, el gobierno, por eso. empezar a Sí. estirarlo, no anunciarlo. No Hay sé, ahí, ¿no? no sé si estás allí, Jesús, y si nos puedes... ¿Escuchan? Yo los escucho. Perfecto. No, agradecerte mucho, fundamentalmente. ¿Me escuchan? Sí, ahí perfecto. En realidad yo tengo una sola pregunta más, si no te molesta. ¿Se adelante. puede estar peor hoy en Venezuela? Digo, esto fundamentalmente por el miedo que puede tener la gente. ¿Cuánto peor pueden estar en Venezuela hoy con lo que fue el gobierno de Chávez y después Maduro? Bueno, hay un dicho que dice siempre se puede estar peor, pero aquí en Venezuela, la verdad, en las condiciones actuales, luce bastante complicado. Estamos hablando de un contexto Claro. económico marcado por la desigualdad. Tiene todo Estamos para hablando ganar de Venezuela con el cambio. Sí, y justamente ese es el entusiasmo que hay, porque la verdad en los últimos 15 años nunca los factores políticos Sí. de la oposición y en general la mayoría del país que quiere un cambio político nunca se había estado tan cerca No. como lo será este domingo y todo lo que se ha vivido en las últimas semanas y el último mes Sí. de campaña. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy atento. Siempre a la orden. Muchas gracias. Es Jesús Abreu, periodista allí en Caracas. Leopoldo, ¿cuánto? Yo me olvidé el apellido. Leopoldo López. Leopoldo López. La gran oportunidad perdida de Venezuela, ¿no? Bueno, Leopoldo López igual viste que nunca fue candidato, él fue uno de los referentes. Está bien, pero Él ahí vos tuviste. 2013, última elección presidencial competitiva, o sea, cuando hubo Capriles era. Capriles había perdido con Maduro, Sí. con Chávez en 2012. Sí. 2013 muere Chávez, va como candidato Maduro, 200.000 votos. Fue la diferencia entre Maduro y Capriles. O sea, esa fue una gran oportunidad para la oposición, mucha denuncia de fraude, pero claro, vos ahí tenías un oficialismo que tenía por lo menos a la Sí, mitad del país. Chávez era fuerte. O sea, recién estaba muerto Chávez. Después vos tuviste 2018 ya sin oposición, 2019 aparece Guaidó, en el medio Capriles, Leopoldo López lideró muchas protestas en 2014. Lideró sobre todo protestas, No. fue arrestado. Está bien, no, pero entonces Guaidó. no, Guaidó, Juan que Guaidó. teóricamente era presidente, que le derivaba, sin mal no recuerdo, incluso había fondos Sí, sí, sí. que fueron derivados bajo la gestión Totalmente. de Guaidó. Que Congelaron Estados Unidos- cuentas en Estados En Unidos. Londres, Claro. perdón, hay fondos de plata de Esa Venezuela, fue del una Banco de Londres. enorme oportunidad perdida. Lo que pasa es que Gigantesca. es 2018, elecciones, reelección de Maduro sin oposición, se desconoce ese resultado y ahí aparece toda 50 países diciendo reconocemos como presidente a Juan Guaidó, que era el presidente del Congreso. Sí. Lo que pasa es que era una ficción eso también, porque Sí, era puede reconocer ser. presidente a un tipo que no tenía el poder. Seguro. Ahora acá tenés una oportunidad real porque tenés elecciones y tenés un candidato opositor que tiene un respaldo mayoritario. Esa es lo que abre una ventana que me parece que no se había abierto nunca, ¿no? Hasta acá. O sea, todo indica que no tiene vuelta atrás Maduro en esta. Bueno, las últimas elecciones, con una Lo que Venezuela... pasa es que 6 meses hasta la puesta de mando, hasta la toma de mando es... Por eso lo que lo dijo Edmundo González Urrutia ayer. Nosotros sabemos que esto empieza. Claro. Esta batalla empieza el domingo. Pero va a ser durante mucho tiempo, porque incluso aunque supongamos que haya un cambio de gobierno, va a haber factores que No, están además armados tenés- con intereses. Tenés minada la justicia, tenés minado el Congreso, ¿Sabés lo tenés que va a todas las hacer? instituciones compradas. O sea, realmente Venezuela entra en un terreno que es de incertidumbre total que va a durar incluso aunque haya un cambio de gobierno Yo, durante mucho tiempo. Igual creo que es lo que le decía. Se vive tan mal, es tan dañino todo lo que pasó en Venezuela que... Nosotros estuvimos preparando, después por ahí lo podemos ver, algunos datos de lo que fue la devastación de 25 años de chavismo, que son increíbles, de destrucción de la economía del 80%, disminución de la producción petrolera 80%, pero, el salario real cayó 98%, o sea, destruyeron todo. Es un Es- ejemplo, sí, pero fue a fuego lento. Es un ejemplo para mirarlo muy de cerca, porque hubo muchos venezolanos que lentamente se fueron cocinando en ese juego y que al principio no lo veían. No, Y ese claro. fue el peligro. Lo que pasa es que con Chávez fue diferente. Con Chávez Sí. fue
poco más. Con Maduro fue una cosa brutal. También hay que mirar a la oposición, los desaguisados, los desencuentros y la historia anterior de corrupción de los gobiernos anteriores, porque Sí. nada es casual. No llegó Chávez porque sí. Exactamente. Y perdón, es que cuando vos decís la oposición, no se puede entender este proceso sin la figura de María Corina Machado. No, claramente. María Corina Machado viene haciendo un trabajo de casi de evangelización desde el año pasado, recorriendo cada punto, diciendo, va a haber elecciones, va a haber un candidato opositor a las elecciones y las vamos a ganar. Cuando nadie creía que eso era posible, ella insistía, y ella, acá- ¿sabés cuál es la legitimidad que tiene? Que nunca pactó con Maduro. Es la única que nunca pactó No, con el nunca régimen. pactó con Maduro. Y el candidato, en realidad es un candidato que yo, si me preguntás, yo creo que Maduro lo hizo aprobar Seguro. porque ni se imaginaba que iba a pasar esto. Totalmente. Creyendo Porque que no iba a poder... Una vez que la había sacado Corina Machado, dijo, bueno, para que no me digan que anula la oposición, acá hay un candidato aprobado. Ni se imaginaba que iba a pasar Ignoto, esto. un hombre grande, 74 años, no es político, dijo, a este le gano. Con Sí. fraude y demás, a este le gano. No, es impactante la movilización de la gente en Es Venezuela. increíble. Pero por eso yo creo que el resultado ya está, no lo puedes ni manejar. A ver, si querés veamos algunos datos